Seguimos hablando de este gran poema del simbolismo. Yo creo que es el poema del simbolismo. Les digo, es un poema enigmático. Muchas personas han tratado de hacer una exégesis, una explicación. Creo, esa es mi opinión personal, que más que encontrar que si quiere él decir algo, pienso que lo que él trata de hacer es de librarse del significado de las palabras para que las palabras, aunque utilizadas como tal, puedan significar otra cosa. Ese era uno de los grandes problemas que tenían los simbolistas, que ya sentían que las palabras no les funcionaban, ya lo que se decía ya no lo querían, ya lo querían decir de otra manera o que existiera otra forma de expresarse. Les recuerdo que en este mismo periodo del que estamos hablando del simbolismo, la pintura está pasando por una crisis semejante. Ya los pintores tampoco querían ya ver estas imágenes del retrato con su cortinita atrás o la gente sentada en la silla. Querían expresar de una nueva forma lo que veían. Bueno, lo mismo es acá con la poesía simbolista. El simbolismo lo que trata de hacer es, con las mismas palabras que siempre hemos usado, porque no tenemos otras, decir nuevas cosas. Por lo tanto, esas palabras las tenemos que despojar de su significado y tal vez utilizándolas de alguna manera, como por ejemplo la tipografía, mayúsculas, minúsculas, negritas, etcétera, le podamos dar énfasis o las podamos minimizar o podamos hacer figuras con nuestros textos. Aquí mismo en su manual, un poquitito más adelante, tienen unos poemas de Apollinaire. Nada más se les voy a enseñar para que luego los localicen. Son estos que están aquí, que tienen forma, tienen formas, dicen cosas, pero tienen formas, ¿sí? Se supone que esto es una paloma. Sí, ya realmente cuando le ves, sí hay aquí una forma de paloma. Este poema se llama La paloma apuñalada y el surtidor. Surtidor es sinónimo de fuente, Bueno, esta es la paloma apuñalada y acá está el surtidor, es decir, acá está la fuente, ¿sí? Entonces, ya no nada más es el poema con lo que está diciendo ahí, sino que además está las figuras, la forma, tenemos que tomarla en cuenta. Hay de este mismo Apollinaire, hay un poema que a mí me gusta mucho, que se llama Lluvia, y esta lluvia, todos los versos están así cayendo, pero están ya no horizontales o con estas formas, sino que están verticales, como si estuviera cayendo una lluvia. Ese es un poema que me gusta mucho. Y hay otro poema que no sé de quién es, si es de un autor anónimo, que me gusta mucho, que se llama Gloria. Esta Gloria pongan ustedes Gloria, pero la primera O, perdón, la única, en vez de poner esa O, pónganla hacia arriba como si fuera un sol. Pónganle ahí unas rayitas para dar cuenta. Y entonces pone aquí Gloria y acá el sol. Que quiere decir que este nombre es como un sol. O sea, dice el dibujo, de alguna manera acompaña el texto y se complementan y tienen nuevos significados. Estos nuevos significados es lo que estamos viendo en este poema de Mallarmé, de Stéphane Mallarmé. Por cierto, que si ya luego les gusta un poquito más Stéphane Mallarmé, él escribió también poesía muy clásica o muy
muy entendible, pues, para que me comprendan. No todos sus textos son así. Este del golpe de dados, hay otro que es también muy bonito, pero también muy hermético, que se llama Igitur, que es muy bonito. Y hay, dentro de todos estos autores, un cuate que se llama el Conde de Lautréamont, que nació en Montevideo, tengo entendido, algo así, en Uruguay, pero luego se fue a Francia, que escribió un libro que se llama Los Cantos de Maldoror. Los Cantos de Maldoror es más o menos lo mismo. Las letras se van despojando, las palabras se van despojando de significados para, según cómo están acomodados ahí, vamos a crear nuevos significados. Esta vez no, sino que la próxima les voy a dar, no una receta, pero sí una forma de cómo podemos llegar a los significados de las palabras para ver cómo se hace un poema simbolista. Ahora, no todos los poemas simbolistas necesariamente son así de complejos y herméticos. Por ahí en las actividades que van a hacer para la próxima semana, les voy a pedir que lean un gran poema que se llama El barco ebrio, que es de Arturo Rimbaud. Aquí viene en el manual. Este es un poema, son 2 páginas, es más bien corto. Está escrito en versos normales, no recuerdo si tercetos o cuartetos, pero es normalito. Pero el lenguaje es definitivamente simbolista. Pero aquí en este poema tenemos aparte una enorme ventaja. El propio autor nos dio explicaciones de la mayoría de los versos. Es decir, aquí podemos sí ver cuál es el código de lo que él está escribiendo. Por cierto, este Arthur Rimbaud tiene una vida muy interesante. Fue un hombre joven. Escribió creo que hasta los 21 o 22 años y luego ya no volvió a escribir jamás hasta que se murió muy joven. Tuvo una vida escandalosísima en Europa de aquel entonces. Era amante de Verlaine, que es otro gran poeta, ¿sí? Y Verlaine estaba casado y ahí andaban por toda Europa peleándose, porque toda la vida se andaban peleando, hasta que un día Verlaine le dio un tiro a Arthur Rimbaud. Afortunadamente no lo mató, pero el otro pues se fue a la cárcel y el otro ya se vino para acá. Pero creo que luego se siguieron viendo, no sé qué cosa, de ese tipo de relaciones autodestructivas que son terribles. Si los dos eran terribles, él creo que volvió luego con su esposa y eran grupos muy extraños, ¿no? No porque esté criticando sus hábitos sexuales y demás, que eso me tiene sin cuidado, sino que como que no tenían una estabilidad en su vida. Toda la vida se estaban peleando y demás. Ambos, tanto Arthur Rimbaud como Verlaine, eran grandes poetas, grandes poetas. En el caso de Verlaine, si lo quieren leer, aquí viene un poema, lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a leer ahí algo. Él es el que bautiza a todo este grupo de poetas, a Baudelaire, a Mallarmé, a Rimbaud, a todos ellos, los bautiza con el nombre de poetas malditos, ¿sí? Estos son los poetas malditos, son estos que tienen una conducta medio extraña. En el caso de Mallarmé no, Mallarmé nunca tuvo ese tipo de conducta. Él tenía un matrimonio normalito y sin ningún problema. Bueno, no normalito, no me gusta calificar, pero digamos que un matrimonio dichoso, por decirlo de alguna manera. Bueno, échenle un vistazo a este poema de Apollinaire.
Les digo, en la próxima vamos a ver un poquito cómo derivar las palabras para hacer un poema simbolista. Ahora, ahorita que ya vamos tan adelantados en esta cuestión del simbolismo, muchos de ustedes han de estar preguntando o han de estar cuestionando, bueno, esta escuela con estas características, ¿realmente tenía futuro? No, no tenía ningún futuro. No tenía ningún futuro ni para los mismos poetas que habían inventado todo esto. Ellos, por ejemplo, en el caso de Mallarmé, él sentía que al final de cuentas no había llegado a conseguir lo que él quería, es decir, despojar las palabras de su significado y que tuvieran otro significado. Eso, bueno, eso él sentía. En el caso de, por ejemplo, Arthur Rimbaud, del cual van a leer El barco ebrio, este barco ebrio, Arthur Rimbaud, es el barco. Él se simboliza como el barco y vamos a ver qué es lo que van contando de ese barco. Les digo, aquí en este caso tienen la ventaja que tienen explicaciones de muchos de los versos al final del poema. Entonces, pueden tal vez tener un acceso más fácil. Sin embargo, de él vamos a leer también la próxima semana un poema que se llama Vocales, Boyel, que es muy famoso dentro del grupo de los simbolistas. Pero vuelvo a la pregunta, y bueno, si no había un futuro, ¿qué pasó? Pues pasó lo que pasan con muchas escuelas, que se olvidan. Pero recuerden, y aquí menciono al barroco, y aquí menciono al romanticismo, todas estas escuelas pasaron, pero siempre conserva uno algo de esas escuelas que luego se utiliza. Que eso es lo que pasó con el simbolismo. El simbolismo le dio esta libertad a la poesía de ya no necesariamente tener que poner los versos en 4, en una estrofa, o en 10, en una décima, o qué sé yo, ¿no? Con estas medidas tan restrictivas, sino que le dio una libertad que después los poetas retomaron, pero ya no con esta intención de hacer que las palabras no fueran lo que decían las palabras, sino que a través de lo que estábamos escribiendo, ese lenguaje dijera otras cosas que nosotros podíamos evocar o que el poeta nos podía sugerir y no decir, sino como acomodaba las palabras, nos pudiera decir otras cosas. Bueno, básicamente esto es el simbolismo. Sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas. El viernes vamos a ver muchas cosas, muchos poemas que nos van a funcionar para poder explicar un poquito más esto. Por lo pronto, hoy es todo.